nombre es Philip Chicola y yo soy licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, una maestría en el INCAE Business School de San José de Costa Rica. Actualmente me desempeño como director de gestión pública de CACIF y entre mis muchas funciones profesionales tengo participación en medios de comunicación, escribo semanalmente una columna en el diario impreso El Periódico, participo como analista en el programa Sin Filtro de Guatevisión, participo también en el programa Radiografía Política en Radio Infinita y también me he dedicado a las consultorías, tanto nacionales e internacionales. He trabajado con organismos internacionales, con partidos políticos en España, en Honduras, en México, en Argentina y también con diferentes empresas a nivel local y a nivel regional. Primero hay que entenderlo como una expresión de liderazgo gremial. Creo que esta es una primera característica. ¿Qué quiere decir un liderazgo gremial? Bueno, el sector privado organizado, pero específicamente CACIF, es un conglomerado, una mesa coordinadora que aglutina la representación de las principales cámaras empresariales del país, que a su vez organizan y aglutinan a los diferentes gremios, que a su vez organizan a la membresía de las diferentes empresas. Entonces, el liderazgo empresarial es, para empezar, diría yo, la representación de toda esta gran estructura, de toda esta gran organización de empresas, gremios, cámaras que terminan organizándose en torno a la institución de CACIF. Segundo, dentro del mundo gremial empresarial encontramos diferentes expresiones de liderazgo ya más personalista. Por ejemplo, hay empresarios que ejercen características de liderazgo por su éxito en el mundo empresarial, por su éxito en el mundo de los negocios, ya sea porque dirijan una empresa muy grande o porque ellos lograron consolidar y formar una empresa desde muy pequeña y convertirla en una empresa significativa en poco tiempo. O también encontramos expresiones de liderazgo empresarial de algunos empresarios en lo individual que, a pesar de del éxito que tienen en sus empresas, tienen una muy marcada vocación cívica y deciden dejar de lado temporalmente sus roles empresariales para dedicarse a temas más relacionados con el liderazgo de la institucionalidad del sector privado, temas más relacionados con incidencia pública, acompañamiento de procesos políticos. Entonces yo les diría que es un poco la mezcla de las dos variables. Por un lado es la representación de toda esta gran estructura que, como les digo, aglutina empresas, gremios, cámaras, y por otro lado las características personales que pueda tener el empresario en lo individual que le generen esa expresión de liderazgo. Un líder, para empezar, debe tener una vocación de servicio, porque el líder naturalmente implica una relación con una base de seguidores o una base gremial, y el líder en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, al final del día está trabajando en aras de la visión, de los intereses, las necesidades de su base gremial, de su base social. Segundo, el líder tiene que tener la habilidad de entender muy bien las demandas, las visiones, los intereses del grupo al que representa, porque al final del día, si el líder es incapaz de representar las demandas, los intereses y las necesidades de la base que le constituye, no, ¿cómo va a poder ejercer liderazgo? Tercero, se necesita una enorme vocación cívica. Porque sobre todo cuando hablamos ya de liderazgo empresarial a nivel gremial, estamos hablando que al constituirse la representación de tantos sectores tan disímiles en cuanto a intereses, necesidades dentro del sector privado, la razón por la que se generan estas organizaciones es para poder acompañar en temas de incidencia pública, poder acompañar procesos políticos, poder acompañar temas de fortalecimiento de la democracia, la lucha por una economía de más libre mercado, por el Estado de Derecho. Y obviamente participar de este tipo de temas requiere un entendimiento básico de qué se tratan y requiere mucho de esa vocación cívica
de tratar de hacer confluir las demandas y los intereses gremiales del sector empresarial con las necesidades propias del país. Creo que en el mundo empresarial nos damos cuenta que hay muchos empresarios que probablemente no tienen formación en ciencias sociales, sino que fueron formados en ciencias empresariales, ciencias económicas, en ingeniería, administración de empresas, y cuando empiezan a participar de actividades gremiales, pues por vocación, por espíritu o sencillamente por puro proceso espontáneo, tienen que empezar a empaparse más de temas públicos, de temas cívicos. Entonces ahí vemos cómo se va desarrollando esa vocación cívica. Segundo, también, como les decía, CACIF y el sector privado organizado en general es un conglomerado de muchas cámaras. Dentro de CACIF se sientan las representaciones de exportadores, de importadores, de empresarios agrícolas, comerciales, industriales, financieros, y cada uno es un mundo en sí mismo. Entonces, el liderazgo empresarial es aquel que probablemente viene de una rama de la actividad económica, pero que logra generar una empatía con empresarios de otros sectores y entender que las necesidades o las demandas de un importador son muy diferentes a las de un exportador. Y tratar sobre todo de compaginar estas demandas, estos intereses diversos, es justamente una de las formas o de las características en que el liderazgo empresarial empieza a materializarse. Y por último, también como les decía, el tema de la vocación de servicio. Ven, yo les diría que el rol de líder empresarial a nivel de cámaras, gremios y particularmente de CACIF, pues es una tarea que requiere muchísimo tiempo. Se vuelve prácticamente un trabajo de tiempo completo que no es remunerado. Para muchos empresarios implica pues separarse temporalmente de sus actividades dentro de sus respectivas empresas y básicamente donar su tiempo para pues presidir una cámara, presidir un gremio, presidir CACIF. Entonces ahí es donde el simple hecho de que una persona esté dispuesta a dar su tiempo para representar las demandas, las visiones, los intereses de muchos sectores, de muchas personas, creo que ya demuestra una vocación de servicio. Y segundo, muchas veces a ese líder empresarial pues le toca ir a discutir con otras instancias de sociedad civil, con otras instancias del poder público, actores nacionales, actores internacionales, y siempre lo hace sabiendo que representa la voz unificada pues de un sector bastante amplio y bastante diverso como es el sector empresarial. Entonces también vemos esa materialización en ese líder empresarial pues de toda la representación de una gran estructura gremial muy amplia, muy diversa, y ahí es como vemos cómo esas características abstractas se van materializando en la práctica, ¿verdad? Hablando ya tal vez más de técnicas, creo que una técnica esencial para cualquier líder es la comunicación. Justamente si tratamos de repasar algunas de las funciones y atribuciones que hablábamos en las preguntas anteriores, nos damos cuenta que la comunicación es un elemento básico y la comunicación hay que entenderla, diría yo, en dos sentidos. La comunicación entre el líder y su base gremial, porque al final si el líder quiere ser efectivo en representar pues, las diferentes visiones e intereses de su conglomerado, pues él tiene que estarse nutriendo constantemente de las preocupaciones, de las demandas, de las necesidades de su base. Y segundo, o en segundo término, ese líder tiene que saber comunicar pues, esas expresiones muy amplias de necesidades y demandas hacia los interlocutores externos, que pueden ser, como les decía, actores nacionales, actores de sociedad civil, actores de instituciones públicas, actores internacionales o medios de comunicación. Entonces, una primera técnica tiene que ser cultivar la comunicación tanto hacia adentro de las organizaciones como hacia los diferentes sectores. Segundo, creo que el líder tiene que aprender a escuchar y a sintetizar, porque sobre todo, como les decía, en una organización
tan diversa como es el sector empresarial, pues constantemente el liderazgo empresarial está escuchando demandas, necesidades, problemas, requerimientos de muchísimos sectores. Y justamente el rol del líder empresarial es lograr escuchar pues todas esas demandas que le llegan, pero tratar de abstraer y de generar una generalización de cuáles son los puntos comunes que están afectando a una base tan diversa como la del sector privado. Y sobre eso, pues, generar planes de acción, propuestas y demás. Por eso les digo, esa capacidad de saber escuchar y de saber abstraer y concretizar todo lo que está recibiendo. Tercero, el líder tiene que tener una, diría yo, característica nata de lograr convencer, o diría yo, tal vez la palabra más adecuada, lograr convocar y unir a su base gremial. Porque al final del día, siempre hemos escuchado aquella frase de que los líderes nacen y no se hacen, y muchas veces eso está asociado a que un líder tiene que tener esa capacidad de poder convocar y lograr que una base gremial tan diversa, con tantas opiniones, con tantas visiones tan diferentes, pues se aglutinen en torno a una figura institucional, a un liderazgo personal. Y eso al final termina siendo una característica puramente humana, o sea, termina siendo una característica muy de la persona. Entonces el líder tiene que tener esa capacidad de poder comunicar, pero sobre todo de lograr convocar a la base para que la base le acuerpe, para que la base le acompañe, para que la base constantemente le esté comunicando sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes. Y esto, como les digo, creo que sí es una característica, no tanto que se cultive, sino que ya es una característica que tiende a ser innata. La información la queremos y la buscamos en tiempo real. Históricamente yo me enteraba de las noticias del día cuando miraba el noticiero de la noche, cuando agarraba el periódico al día siguiente. Hoy no. Hoy la información yo la quiero recibir, o yo la quiero buscar en el mismo momento en el que se están generando los acontecimientos. Entonces, de entrada, a los medios de comunicación se les ha generado pues una presión bastante significativa, porque ahora el medio tiene poco tiempo para procesar la información, para digerirla y para comunicársela al recipiendario. Entonces, de entrada, hoy los medios están viviendo una presión propia de las condiciones impresionante. Segundo, el efecto de las redes sociales. Las redes sociales vinieron a democratizar la información. Básicamente vinieron a democratizar el rol del comunicador, porque ahora pues ya no solo comunica el periodista o el reportero profesional, sino que cualquier individuo que tiene un teléfono y una red social y que toma una fotografía del accidente ahí en la esquina, está reportando en tiempo real un evento. Entonces, digamos que también esa democratización de la información la ha vuelto más rápida, más acelerada, pero también genera otros problemas, como por ejemplo, ahora nos toca aprender a calificar las fuentes. O sea, ¿quién me está proveyendo la información? ¿De dónde la obtuvo? ¿Ya viene procesada o es la información en bruto? Entonces, digamos que estamos viviendo un momento de la historia donde yo diría que hay una revolución de la información, que los medios están luchando para adaptarse, hay nuevas fuentes de información que están en el mundo, y obviamente todo esto es clave en el proceso de liderazgo, porque como ya lo mencionamos, la comunicación es uno de los atributos o de las funciones esenciales de todo líder, porque ese líder tiene que comunicar hacia adentro y tiene que comunicar hacia afuera. Entonces, los medios de comunicación se vuelven los vehículos a través de lo cual líderes de diferentes sectores, de diferentes gremios, de diferentes actores e instituciones, pues utilizan el medio de comunicación para interlocutar e informar a otros sectores. Pero también tenemos que entender que todo esto se está dando en un entorno en donde la revolución de la información nos está generando, pues diría yo, nuevas condiciones, nuevas oportunidades y sobre todo nuevos incentivos de cómo se hacen las cosas. Por nuestras características sociológicas, yo veo que hay muchos liderazgos carismáticos, en el sentido que generalmente cuando analizamos las figuras de liderazgo en diferentes sectores del país,
nos damos cuenta que quizá el elemento central que cumplen muchos de los líderes en el país es una relación carismática, una relación de lealtad con su base. Es más que nada, no es tanto un liderazgo institucionalizado, sino es un liderazgo que se basa mucho en una relación en donde ese líder logra generar una sensación de empatía entre su base, y esa base a cambio le ofrece una lealtad prácticamente ciega al líder. Entonces creo que esa es una primera característica. Y luego hay un segundo tipo de liderazgo que creo que ha sido muy dañino en los últimos años, que es un liderazgo transaccional, diría yo. Que eso es lo que creo que vemos muy común en el mundo de la política. Que el liderazgo transaccional es: yo te propongo como mi líder o yo te pongo de líder porque yo sé que estando tú de líder tú me vas a generar algún beneficio. Entonces el liderazgo no se genera por razones institucionales o por razones carismáticas, sino porque se entiende como una transacción. Yo te llevo al puesto de poder, pero a cambio de eso tú me facilitas favores, me facilitas alguna prebenda y demás. O sea, yo creo que esa característica sí es algo que afectó significativamente la forma como se entendió el liderazgo en el país.